Buenos días, niños, les doy la bienvenida a todos y en esta mañana vamos a empezar nuestra escuela dominical, ¿ya? Y vamos a empezar con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos, ¿ya? Y vamos a pedir la dirección de nuestro Papito Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos guardas, nos bendices, Señor, porque nos amas mucho. Señor, te pedimos que nos enseñes, nos ayudes a entender lo que en esta mañana vamos a aprender. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que ya hemos orado, les invito a pararse en sus casas, ¿ya? Vamos a alabar a nuestro Dios. Ven a entrar en el tren de la salvación que al cielo nos llevará. El boleto tomar que Jesús te quiere dar. Oh, qué bueno, no hay nada que pagar. Pi, 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 suena el pito. Chu, 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 responde el tren. Aún hay lugar, grita el guarda en ese tren de la salvación. Pi, 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 suena el pito. Chu, 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 responde el tren. Aún hay lugar, grita el guarda en ese tren de la salvación. Ven a entrar en el tren de la salvación que al cielo nos llevará. El boleto tomar que Jesús te quiere dar. Oh, qué bueno, no hay nada que pagar. Pi, 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 suena el pito. Chu, 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 responde el tren. Aún hay lugar, grita el guarda en ese tren de la salvación. Pi, 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 suena el pito. Chu, 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 responde el tren. Aún hay lugar, grita el guarda en ese tren de la salvación. Él es quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar. Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Yeah, 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 yeah. Mejor que Spider-Man. Mejor que Superman. Yeah, 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 yeah.
con un pequeño resumen, ¿ya? El pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia, más o menos como 70 años, y Dios le permite a regresar a su pueblo natal, que es en Israel. Estas personas regresaron a su pueblo y lo encontraron en ruinas. Ellos no tenían conocimiento de Dios y tampoco de las costumbres de ese pueblo. Y ellos empezaron a adorar a otros dioses y a otros ídolos. Por lo tanto, tenían una necesidad de saber de Dios muy grande. Por eso Dios mandó a Esdras a enseñar los caminos de Dios. Esdras era muy sabio y entendido en la palabra de Dios. Y unos príncipes de Israel fueron a hablar a Esdras sobre el problema del pueblo. Y Esdras se enteró que el pueblo de Dios adoraba a otros dioses. Al oír esto, Esdras confesó sus pecados para que Dios los pueda perdonar. Y este es un pecado terrible, porque solo tenemos que adorar a un solo Dios que es verdadero. Y nosotros a veces tenemos ídolos, como cantantes, pueden ser futbolistas, actores de telenovelas, y nosotros queremos actuar como ellos, pero ellos no siguen a Dios y no hacen cosas que son buenas, no agradan a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado a quien nosotros imitamos. Y el pueblo, cuando vio que Esdras se había arrepentido, el pueblo también se arrepintió junto con él y Dios los perdonó. Y ahora quedaba construir el pueblo de Dios que estaba en ruinas. Y ahora vamos a ver un video, ¿ya?, que nos habla un poquito más de esta historia. El libro de Esdras, en hebreo es Ezra, y se escribe así: Ain, Zain, Resh, Aleph, Ezra. El libro de Ezra contiene 10 capítulos y se cree que fue escrito por él mismo, por Ezra. El nombre de Ezra significa Elohim ayuda. Este libro es un relato de los acontecimientos que ocurrieron después del exilio del reino de Yehuda, que ocurrió por medio de los babilonios. Al final del libro 2 de los Melahim, los reyes, y al final del libro de Divrei Hayamim 2, también vimos que los dos reinos se fueron al exilio. Israel, el reino del norte, y Yehudá, el reino del sur. Esto porque no se mantuvieron fieles obedeciendo. El Padre Eterno les había dicho que volvieran a la obediencia y anduvieran en sus caminos, pero como no lo hicieron, el Padre Eterno dijo que causarían ser llevados al exilio, y en vez de llegar a ser muchos, llegarían a ser pocos. Así quedó un pequeño grupo llamado remanente, muy pequeño. Este remanente fue un pequeño grupo de israelitas que después de que fueron expulsados de su tierra, tuvieron la oportunidad de regresar. Esto fue después de 70 años que el Padre Eterno había dicho que estarían fuera de su tierra. El Padre Eterno había amado tanto al rey David que le prometió que aunque Yehudá había pecado mucho más que todas las tribus, siempre habría unos pocos descendientes que mantenían la esperanza a la promesa, la cual era el Mesías. Este era ese pequeño remanente, y junto con otros pocos israelitas regresaron otra vez a la tierra de Israel. Este evento se llama el retorno de los exiliados. Este acontecimiento fue un gran milagro. En la época de los Melahim, los reyes, el Eterno había enviado a profetas, es decir, a hombres muy especiales que llevaban el mensaje del Padre Eterno para que dejaran sus malos caminos, ya que si no lo hacían, entonces se los llevarían como esclavos. Esto ocurrió, pero también el Padre Eterno había dicho que aunque su maldad era mucha, no desecharía a toda la descendencia de Israel, y que llegaría el momento que cumpliría la promesa final hecha a los patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob. Esa promesa es el Mesías.
El Padre Eterno, a través de los profetas, les había dicho que llegaría el tiempo que los haría regresar del exilio y los devolvería a su tierra, que volverían a ser una gran nación y reconstruirían su ciudad. También les prometió que tendrían una vez más el templo y volverían a alegrarse sirviendo al Padre Eterno en Jerusalén. Todo esto comenzó con un gran milagro. El gran milagro de que el Padre Eterno usó a un rey llamado Ciro. Este rey era un gran rey, rey de los persas, una gran nación que había conquistado a muchas naciones. Este rey fue elegido para cumplir la promesa de que Israel regresaría a su tierra y reconstruiría la ciudad y el templo otra vez. El Padre Eterno también levantó a un gran líder de los descendientes del rey David para que los dirigiera en su retorno a la tierra prometida. Este hombre se llamó Zerubabel, que significa descendido de Babilonia, es decir, de los que regresaron de Babilonia. Él fue un gran jefe y dirigió a los primeros israelitas de regreso a su tierra. Él fue el gobernador de Israel también. El libro de Ezra comienza con la orden de Ciro, el rey persa, para que Israel regresara. También se nombran a las personas y familias que regresan en el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos cómo restauraron el altar para servir al Eterno y volvieron a celebrar las festividades santas. La primera festividad en celebrar cuando regresaron fue la fiesta de Sucot, la de las cabañas. Todos estaban muy contentos ofreciendo cantos y ofrendas diversas al Padre Eterno. Pero en el capítulo 4 vemos que había personas que no estuvieron de acuerdo y no querían que los israelitas reconstruyeran. Los israelitas se desanimaron y dejaron de construir el templo. El Padre Eterno entonces envió a 2 profetas, uno llamado Hagai y el otro Zecarías, para que los israelitas no se desanimaran y continuaran la construcción. Hubo otro rey también que el Padre Eterno usó para la obra. Él se llamó Darío, rey de los Medos. Este rey confirmó las palabras del rey Ciro para que la obra del templo continuara, ya que se había detenido, y fue entonces en los días de Ezra que retomaron la obra del templo. Ezra era un descendiente de la tribu de Leví, era un ministro del Eterno y un escriba. Él relató los acontecimientos que ocurrían. Él relató cómo estos milagros ocurrieron cuando todos creían que Israel se había perdido y que ya no había descendiente de David. Ezra relató que el Padre Eterno había cumplido su promesa de guardar a un remanente que aún esperaban la promesa. Al final del libro, vemos cómo Ezra ora al Padre Eterno porque las consecuencias de la desobediencia habían sido muchas. Los israelitas habían olvidado el pacto y se habían mezclado entre las naciones. Ellos tenían que cumplir el pacto, porque si no lo hacían, Israel se iba a perder para siempre. Entonces tuvieron que santificarse y apartarse de las naciones. Incluso tuvieron que dejar a las esposas extranjeras con los ídolos que habían tomado en Babilonia. Ezra sabía que Israel debía esperar, ya que entre la tribu de Yehudá habría una mujer israelita que daría luz al Mesías. Por ello debían estar apartados y no mezclarse. También los levitas tenían pacto con el Padre Eterno, que solo debían casarse con mujeres levitas, y todos obedecieron. El libro termina relatando un nuevo pacto que hacen los levitas para no contaminarse más con las naciones. Estaban listos para obedecer y esperar la promesa futura. Y Esdras recibió el permiso del rey de Persia para ir a Jerusalén. Y así pudo embellecer el templo de Jehová y así poder enseñar al pueblo de Dios. Esdras fue un sacerdote que cuidaba bien del pueblo de Dios y se preocupaba de sus necesidades espirituales. Y por eso es un personaje importante en la historia.
Esdras tenía un corazón preparado para recibir la palabra de Dios, para cumplirla y enseñar a otros. La pregunta de hoy es esta: ¿por qué los príncipes de Israel fueron donde Esdras a contarle del problema del pueblo? Lucas, pasame esa tuerca, a ver. Toma, Viper, acá está. Ajusta acá. Bueno, ajustamos. Listo, ya está listo. Buenísimo. Viper, se movió. Uy, se está moviendo, mirá. Uy, se puso de pie. Y también baila. ¡Wow! Mirando alrededor las cosas que Dios creó, que muestran cuánto nos amó. Nos regaló nuestra voz, nos regaló nuestro cuerpo para alabarle a Él. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Piper, vamos a movernos todos como un robot. Mira, Lucas, yo soy un robot. No hay nada mejor que estar cerquita de Dios. Somos sus hijos y Él nos amó. Nos regaló la vida, nos hizo para jugar. Por eso quiero cantarle a Él. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. ¡Uy! ¡Se cansó! Bueno, chicos, se acabó el tiempo y les esperamos el próximo domingo. Recuerden que Dios nos ama a todos. Chao. No puedo dejar de cantar.